El sobre estaba aún manchado con una lágrima que no sabía si era suya o de ella. Hermann lo sostenía como si contuviera una bomba a punto de estallar, como si la caligrafía pulcra de Olivia pudiera brotar y atraparlo por la garganta. Había pasado 2 días desde su funeral, y sin embargo, su olor seguía impregnado en las paredes, como si la muerte no hubiese podido sacarla del todo de la casa. La habitación se sentía inmensa, vacía, un vacío que no era de espacio sino de alma. Hermann se sentó en la cama, que aún tenía las marcas del cuerpo de Olivia en las sábanas. Deslizó el dedo por la cinta del sobre, la rompió con torpeza, y desenrolló el papel con una mezcla de dolor y ansiedad. Las primeras frases lo acariciaron como la brisa tibia de una tarde sin sombra. Olivia le hablaba del amor, de los días en los que no tenían ni para comer pero sí para reír. Le recordó el primer viaje a la playa, la vez que se enfermaron juntos de gripa y se turnaban para cuidarse. Le hablaba como si todavía pudiera mirarlo a los ojos desde el más allá. Pero algo era extraño. Demasiado. Perfecto. Como si la carta no la hubiese escrito una mujer enferma, sino una conciencia clara, lúcida, casi desesperada. Hermann sentía que ella no le hablaba desde el recuerdo, sino desde algún lugar cercano, donde aún lo observaba. Entonces llegó el párrafo final. Ahí no hablaba del pasado, sino del futuro. De un amor que no se quebraría con la muerte. No estarás solo. Jamás te abandonaré. Incluso si mi cuerpo se pudre, incluso si mis huesos se vuelven polvo. Mi alma se quedará a tu lado, amor mío. Siempre, para siempre. Hermann soltó el papel como si quemara. El aire se volvió pesado, espeso, como si acabara de abrir un portal que no debía tocar. Se sintió invadido por una presencia, una mirada que le recorría la nuca. Se puso de pie, encendió la lámpara, pero no había nada. Intentó dormir. Se tapó con la manta hasta la cabeza como si aún tuviera 8 años. Pero el silencio era una trampa. Había algo bajo la calma. Un sonido. Una respiración. Leave. Femenina. El aroma de Olivia invadió el cuarto, pero no era el de siempre. Estaba mezclado con humedad, tierra, óxido. Y algo más. Algo podrido. Hermann se levantó de un salto, encendió la luz, y vio como su aliento salía en vapor, como si la habitación estuviera más fría que la muerte. El rincón junto al armario parecía más oscuro de lo normal. No era sombra. Era un pozo de negrura. Agarró la lámpara con manos temblorosas y la apuntó hacia allí. Y entonces la vio. Olivia. Paroda. Los ojos vacíos. El vestido de entierro rasgado, manchado de barro y sangre seca. La piel pálida y cuarteada, pero con una sonrisa serena. Como si apenas hubiera despertado de una siesta. Hermann quiso gritar, pero la voz no le salía. Olivia dio un paso hacia él, con los brazos extendidos. Te lo prometí, susurró con una voz que venía desde lo profundo de la tierra. Parasimpa. Mi amor. Olivia no hablaba. Solo estaba ahí, en el rincón más denso de la habitación, como si su carne aún aprendiera a sostenerse. No tenía párpados. Solo un par de ojos que nunca parpadeaban, abiertos de par en par, como si no quisiera perderse ni un segundo de su regreso. Hermann no supo si gritar o arrodillarse. Olivia, su Olivia, estaba de nuevo ahí. Pero algo en su rostro era diferente. Sus labios no se movían, pero en su mente escuchaba su voz. Dulce. Cadenciosa. Demasiado clara. Ves, amor. Tdijeq Volveria. Durante los días siguientes, Germán dejó de salir. No comía. No respondía llamadas. Solo hablaba con ella. La sombra de Olivia parecía extenderse más allá de su figura, trepaba por las paredes y se estiraba por el techo mientras le susurraba recuerdos que él ya había olvidado. Una noche, Germán despertó con los ojos llenos de tierra. Alguien lo había abrazado con fuerza durante horas, apretándolo como si lo enterrara en vida. Al encender la luz, la habitación estaba llena de huellas pequeñas, húmedas, con tierra negra en la alfombra. Pero la puerta estaba cerrada por dentro. Olivia no quería que cerrara los ojos. Cada vez que él lo intentaba, ella le murmuraba al oído, con voz partida. No duermas. Aún no has sentido mi amor completo. Y cuando Germán cedía y los ojos le pesaban, un frío le recorría el cuerpo, como si dedos largos y helados se colaran bajo su piel. En el espejo del baño apareció un mensaje escrito con uñas.
Prometiste quedarte conmigo para siempre. Los espejos comenzaron a agrietarse. Las luces parpadeaban como latidos. El olor a perfume dulce se mezclaba con carne húmeda y flores en descomposición. Hermann ya no lloraba. Solo temblaba. Y cada vez que lo hacía, ella se acercaba más, le tocaba la cara. Y dejaba trozos de piel en sus mejillas. Los vecinos lo escuchaban hablar con alguien, reír, discutir. A veces gemía. Otras, lloraba como niño. Una vecina juró haber visto una figura trepar por la pared externa de la casa y entrar por la ventana. Algo desnudo. Flaco. Con la voz de mujer. Germán no sabía si estaba vivo o ya había cruzado. Solo sabía que Olivia lo necesitaba despierto. Que si dormía, ella podría marcharse. Y él no. Olivia no hablaba. Solo estaba ahí, en el rincón más denso de la habitación, como si su carne aún aprendiera a sostenerse. No tenía párpados. Solo un par de ojos que nunca parpadeaban, abiertos de par en par, como si no quisiera perderse ni un segundo de su regreso. Germán no supo si gritar o arrodillarse. Olivia, su Olivia, estaba de nuevo ahí. Pero algo en su rostro era diferente. Sus labios no se movían, pero en su mente escuchaba su voz. Dulce. Cadenciosa. Demasiado clara. Ves, amor. TDIJEQ Volveria. Durante los días siguientes, Germán dejó de salir. No comía. No respondía llamadas. Solo hablaba con ella. La sombra de Olivia parecía extenderse más allá de su figura, trepaba por las paredes y se estiraba por el techo mientras le susurraba recuerdos que él ya había olvidado. Una noche, Germán despertó con los ojos llenos de tierra. Alguien lo había abrazado con fuerza durante horas, apretándolo como si lo enterrara en vida. Al encender la luz, la habitación estaba llena de huellas pequeñas, húmedas, con tierra negra en la alfombra. Pero la puerta estaba cerrada por dentro. Olivia no quería que cerrara los ojos. Cada vez que él lo intentaba, ella le murmuraba al oído, con voz partida, no duermas. Aún no has sentido mi amor completo. Y cuando Germán cedía y los ojos le pesaban, un frío le recorría el cuerpo, como si dedos largos y helados se colaran bajo su piel. En el espejo del baño apareció un mensaje escrito con uñas. Prometiste quedarte conmigo para siempre. Los espejos comenzaron a agrietarse. Las luces parpadeaban como latidos. El olor a perfume dulce se mezclaba con carne húmeda y flores en descomposición. Germán ya no lloraba. Solo temblaba. Y cada vez que lo hacía, ella se acercaba más, le tocaba la cara. Y dejaba trozos de piel en sus mejillas. Los vecinos lo escuchaban hablar con alguien, reír, discutir. A veces gemía. Otras, lloraba como niño. Una vecina juró haber visto una figura trepar por la pared externa de la casa y entrar por la ventana. Algo desnudo. Flaco. Con la voz de mujer. Germán no sabía si estaba vivo o ya había cruzado. Solo sabía que Olivia lo necesitaba despierto. Que si dormía, ella podría marcharse. Y él no soportaría perderla de nuevo. El tiempo ya no se medía igual en la casa de Germán. Los días parecían desvanecerse en una mezcla de confusión y terror. Las horas se estiraban y encogían como si el reloj J estuviera alterado por alguna fuerza invisible. Las sombras se alargaban más de lo normal, y en la oscuridad de la noche, los murmullos de Olivia no lo dejaban dormir. Cada rincón de la casa estaba impregnado de su presencia. El sofá donde solían sentarse juntos, el lugar donde ella solía reírse hasta quedarse sin aliento, ahora estaba invadido por una quietud pesada y antinatural. No podía escapar de su memoria, ni de lo que ahora ocupaba su lugar. Una tarde, mientras caminaba por la casa con pasos lentos y pesados, Germán escuchó una risa apagada, algo que nunca antes había oído en este regreso. Era un sonido bajo, tembloroso, que provenía del pasillo. Su respiración se aceleró al instante. Se acercó sigilosamente, temeroso de lo que podía encontrar, y cuando alcanzó la esquina, sus ojos se abrieron de par en par. Olivia estaba allí, pero no de la forma en que la conocía. Estaba más distorsionada. Sus ojos, que antes brillaban con un amor inquebrantable, ahora eran dos huecos vacíos, como si se hubiera tragado toda la luz que alguna vez la iluminó. Sus manos estaban cubiertas de tierra y sangre seca, como si hubiera estado cavando su propio ataúd en el jardín. Y su rostro. Su rostro estaba deformado,
con piel que colgaba como carne podrida, aún luchando por mantenerse en su lugar. Sin embargo, lo peor no era su apariencia. Lo peor era lo que ella estaba haciendo. Con una mano levantada, Olivia había comenzado a arrastrar las sombras del suelo, tirándolas hacia ella, moldeándolas como si fueran algo sólido, algo que podía controlar. Germán observó horrorizado cómo la oscuridad tomaba forma, como si estuviera cobrando vida propia. Aquella presencia, ahora mucho más densa y real, se acercaba a él, arrastrándose por el suelo, cubriendo la habitación de una niebla espesa. «No lo entiendes, Germán», susurró Olivia, su voz un suspiro entrecortado que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Nunca te diger. Nunca. Germán dio un paso atrás, pero sus piernas se sentían como si estuvieran atrapadas en el suelo. Su cuerpo temblaba incontrolablemente mientras veía cómo las sombras lo rodeaban. La niebla oscura lo rodeaba con cada segundo que pasaba, y los susurros se volvían más fuertes, más insistentes, como si cientos de voces le hablasen al oído, diciéndole lo mismo. No podía escapar. Olivia se acercó más, y esta vez, al mirar sus ojos vacíos, Germán sintió que algo dentro de él se rompía. Como si estuviera perdiendo el control, su cuerpo se desmoronaba lentamente, absorbiendo la oscuridad que Olivia había invocado. En un último esfuerzo por liberarse, Germán intentó gritar, pero la garganta le falló. Un dolor indescriptible se apoderó de él, como si la vida misma lo estuviera dejando. «Ya no tienes a dónde ir, Germán», dijo Olivia, su risa resonando en el aire mientras su cuerpo se distorsionaba aún más, deshaciéndose en pedazos. «Te di J.E. que te amaría para siempre, y es una promesa que cumpliré». De repente, el aire se volvió gélido, y la luz de la lámpara parpadeó con fuerza. El frío recorrió la casa, penetrando hasta los huesos de Germán, pero él no podía moverse. Olivia avanzó hacia él con una calma perturbadora, mientras la sombra de la casa parecía devorar cualquier vestigio de esperanza. En ese momento, Germán comprendió que Germán ya no podía distinguir entre la vigilia y el sueño. Las fronteras entre ambas realidades se habían desvanecido. Cada vez que cerraba los ojos, el sonido de la respiración de Olivia lo perseguía, como una corriente de aire frío que lo atravesaba desde el interior. Su cuerpo ya no le respondía con la misma normalidad. Los músculos, rígidos, parecían moverse en cámara lenta, y su mente estaba cada vez más nublada. Las noches se volvían interminables, llenas de susurros incomprensibles y el crujir de la casa que ya no parecía un hogar. Cada rincón, cada habitación, era una extensión de esa presencia que lo atormentaba. Y cuando intentaba dormir, los sueños se volvían más reales que la propia realidad, haciendo que el miedo le perforara los huesos. En cada sueño, Olivia lo observaba desde las sombras, su rostro deformado y despojado de todo rastro de humanidad, un espectro que solo deseaba apoderarse del por completo. Una mañana, o lo que él pensó que era una mañana, despertó con el corazón latiendo desbocado. La casa estaba sumida en un silencio profundo, casi asfixiante. Al principio pensó que quizás, por fin, se había liberado de la influencia de Olivia, que todo había sido solo una pesadilla prolongada. Pero al levantarse de la cama, su cuerpo no respondía como debería. Cada paso era una lucha, como si su propia piel estuviera siendo arrastrada hacia algo más. El aire estaba espeso, como si algo invisible lo estuviera presionando desde todas partes. Caminó lentamente hacia el pasillo, pero cuando alcanzó el final, se detuvo de golpe. Una figura estaba allí, de pie, justo frente a la puerta cerrada del vestíbulo. No era Olivia. O al menos, no en la forma en que la conocía. Era algo más, algo que respiraba como ella, pero que no compartía su esencia. La figura tenía la misma altura, el mismo contorno, pero la piel, en lugar de ser pálida y arrugada, se veía nueva, intacta, incluso brillante, como si estuviera hecha de una sustancia ajena a la carne humana. Sus ojos, aunque oscuros y vacíos, reflejaban una luz propia, un brillo que no debería existir en la oscuridad de la casa. Olivia. ¿Eres tú?, Germán susurró, pero su voz sonó distorsionada, ajena a sí misma. No estaba seguro si era el miedo o la desesperación lo que lo hacía preguntarse si estaba perdiendo la cordura. Sin embargo, la figura no respondió, solo avanzó hacia él, sus pasos suaves, pero llenos de una intensidad peligrosa. Cuando la figura llegó a él, extendió una mano, y Germán sintió como una presión helada lo envolvía. No era la mano cálida que conocía, sino una mano fría y firme, como si estuviera hecha de la misma oscuridad que acechaba en la casa.
Los dedos de la figura recorrieron su rostro, y en ese contacto, Germán sintió algo que no podía describir. Era como si algo estuviera despojando lentamente su humanidad, como si su carne estuviera cayendo a pedazos, siendo absorbida por la misma nada que había devorado a Olivia. Un estremecimiento recorrió su columna vertebral, y una oleada de terror lo hizo retroceder, pero la figura no se apartó. La caricia del vacío lo mantenía en su lugar, inmóvil, como si su cuerpo ya no fuera suyo. Los ojos de Germán se abrieron de par en par cuando la figura susurró, con una voz que no pertenecía a ningún ser vivo, un susurro que lo heló por dentro. Te dije que no te dejaría. Para siempre, Germán. Germán no podía moverse. El aire parecía comprimirse a su alrededor, cada respiro se volvía más pesado, como si algo lo estuviera aplastando desde el interior. Sus ojos se fijaron en la figura que tenía frente a él, su mirada vacía, su sonrisa torcida y perversa. Los dedos fríos de aquella cosa seguían tocando su rostro, pero lo que sentía no era solo frío físico, sino un vacío absoluto, como si su alma estuviera siendo despojada de su ser. Cada roce de esa mano parecía arrancar parte de su humanidad, dejando solo un eco hueco que resonaba en su mente. No eres ella, susurró Germán con voz quebrada, luchando por respirar, por escapar de esa presencia que lo consumía. Olivia, por favor, vite. No eres mi esposa. Pero la figura solo sonrió, una sonrisa que no era humana, que parecía burlarse de su dolor. El silencio en la casa se hacía más denso, más opresivo. La figura dio un paso más hacia él, y la temperatura de la habitación descendió aún más, sumiendo todo en una oscuridad palpable. Yo soy lo que quedó de ella, dijo la figura con una voz que no era la de Olivia, sino algo mucho más profundo, más macabro, como si hablara desde el abismo mismo. El amor no se acaba con la muerte, Germán. Ella sigue aquí. Yo estoy aquí, esperando. Las palabras de la figura se impregnaron en su mente, como veneno. Algo dentro de Germán se quebró por completo al escuchar esa frase. La promesa de Olivia, su juramento de que nunca lo dejaría, estaba siendo distorsionada y torcida de una manera que nunca imaginó posible. Estaba ante algo que no solo tomaba la forma de su esposa, sino que también se alimentaba de la desesperación y el dolor de su pérdida. No te acerques, Gritó Germán, pero su voz salió apagada, casi ahogada por el terror que lo invadía. No podía apartar los ojos de esa entidad, de esa cosa que lo miraba con esa sonrisa siniestra. La figura levantó la mano, y en el aire, las sombras comenzaron a moverse a su alrededor, retorciéndose como serpientes vivas. La oscuridad se hizo más tangible, más densa, y con cada movimiento, parecía tragarse todo a su paso, todo lo que había sido, lo que alguna vez fue su vida. Germán trató de dar un paso atrás, pero sus piernas no respondían. Estaba atrapado, completamente atrapado en esa prisión de sombras. Entonces, la figura extendió su mano hacia él, y esta vez, al sentir el contacto de sus dedos, algo dentro de Germán se rompió. No era solo el terror lo que lo invadía, sino un profundo vacío. La sensación de que su alma estaba siendo absorbida, de que algo lo estaba despojando de todo lo que alguna vez fue. Su cuerpo se sintió pesado, como si estuviera siendo arrastrado hacia un pozo oscuro y profundo, sin fin. Ya es demasiado tarde, Germán, susurró la figura, acercándose a su oído. Nunca podrás escapar. Te lo prometí, ¿recuerdas? para siempre. En ese momento, algo extraño ocurrió. La figura se desvaneció en la oscuridad, dejando a Germán solo en el pasillo. La niebla desapareció tan rápidamente como había llegado, pero la sensación de frío y desesperación persistió, envolviendo cada rincón de la casa. Su corazón latía con fuerza, y el miedo se apoderó de él por completo, pero cuando intentó moverse, sintió una presión sobre su pecho, como si una mano invisible lo estuviera reteniendo. La respiración de Olivia volvió a llenar la casa. No de la forma en que solía hacerlo, tranquila y suave. Ahora, era profunda, áspera, como si viniera de un lugar oscuro y lejano. Germán giró rápidamente sobre sus talones, y cuando miró hacia el umbral de la puerta del vestíbulo, vio una figura parada allí. No era la Olivia que conocía, sino algo más, algo que había cambiado, algo que lo había reclamado, pero con un hambre mucho más oscura. Los ojos de Olivia estaban completamente negros, sin iris ni pupilas. Y en sus labios, la misma sonrisa macabra, pero esta vez, con una claridad aterradora. Para siempre, Germán. No me iré. Nunca lo haré. Giró rápidamente, pero lo único que vio fue la vastedad vacía. Sin embargo,
Una presión comenzó a crecer en su pecho, como si una mano invisible estuviera apretando su corazón, oprimiéndolo con fuerza. Sabía que no estaba solo, y esa presencia lo rodeaba, lo acechaba. Para siempre, susurró la voz otra vez, esta vez más cerca. Germán dio un paso atrás, su respiración acelerada. La figura de Olivia apareció de repente, como emergiendo de la niebla. Su rostro estaba distorsionado, su piel pálida y casi translúcida. No tenía los ojos humanos que había amado, sino dos vacíos oscuros que absorbían toda luz, como pozos sin fin. Te lo prometí, mi amor, dijo la figura con una voz que no era humana, sino algo más profundo y terrible. Te llevas conmigo, para siempre. El aire se volvió aún más espeso, y la niebla comenzó a moverse a su alrededor, envolviéndolo en un abrazo frío y pegajoso. Germán trató de correr, pero sus piernas estaban lentas, como si el tiempo mismo estuviera jugando con él. Cada paso que daba era más pesado que el anterior, y la niebla lo rodeaba más, arrastrando su cuerpo y su alma. No podía ver más que las sombras que lo acechaban, pero la sensación de estar siendo observado, de estar siendo consumido por la oscuridad, era aterradora. Podía sentir cómo su alma se desgarraba por dentro, arrastrada por una fuerza más allá de su control. Olivia, o lo que quedaba de ella, lo estaba reclamando. De repente, la figura se desvaneció en la niebla, pero su voz continuó resonando en la mente de Germán. Ya no puedes escapar. Ya no puedes despertar de esto. Te lo prometí, mi amor. El suelo bajo sus pies comenzó a desmoronarse, y Germán cayó al vacío, sumido en la oscuridad absoluta. El terror lo consumía, y en su mente, la voz de Olivia se convirtió en un grito interminable, un lamento que se arrastraba por las paredes de su conciencia, llenándolo de un dolor indescriptible. Entonces, de la nada, una luz brillante apareció en el horizonte, una luz cálida que lo llamaba. Germán, sin poder resistir, se acercó a la luz, sintiendo que era su única salida, su única oportunidad para liberarse. Pero cuanto más se acercaba, más oscura y fría se volvía la luz, hasta que la sensación de estar atrapado volvió a consumirlo. De repente, la luz lo rodeó por completo, y con un grito silencioso, fue arrastrado hacia el abismo. La oscuridad era implacable, como si todo el mundo se hubiera detenido y se hubiera sumido en un vacío interminable. Germán no sabía cuánto tiempo había pasado desde que la luz lo había engullido. Su cuerpo flotaba en una especie de limbo, sin peso, sin forma, sin conciencia plena. Solo sentía el eco de su propia respiración, profunda y angustiada. La niebla, que lo había rodeado antes, ya no estaba allí. Ahora, todo era vacío, y en ese vacío solo quedaba el recuerdo de la promesa que Olivia le había hecho. El sonido de su nombre, susurrado al oído, volvió a invadir su mente. Te lo prometí, Germán. Te lo prometí. Germán abrió los ojos, o al menos, intentó hacerlo. La luz que lo había arrastrado se desvaneció por completo, y lo único que podía ver era una oscuridad tan densa que parecía que su propia existencia estaba siendo absorbida por ella. Pero entonces, en la distancia, una figura apareció, una sombra que caminaba hacia él lentamente, como un espectro. Era Olivia, o al menos, la imagen distorsionada de lo que había sido alguna vez. Su rostro ya no era el de la mujer que amaba, sino el de una entidad que lo miraba con ojos vacíos, como dos pozos de desesperación infinita. Su cuerpo era un espectro translúcido, con la carne desmoronándose a su alrededor, y su voz, aquella voz que lo había seducido en vida, ahora sonaba diferente. Más sombría, más fría. Olivia, Murmuró Germán, temblando de terror. La figura no respondió. Se acercaba lentamente, y con cada paso, la oscuridad se espesaba a su alrededor, engullendo todo lo que había quedado de la realidad que conocía. La presencia de Olivia lo envolvía, no de manera amorosa, sino de una forma extraña, como si lo estuviera reclamando, como si su alma fuera la última pieza que faltaba en un rompecabezas macabro. Te dijo Tae que te amaría por siempre, Germán, susurró la figura, acercándose más. Ahora es el momento. Te lo prometí. El aire comenzó a helarse, y el miedo que Germán sentía se volvió insoportable. Sus piernas no respondían, su cuerpo no podía moverse. La sensación de estar atrapado en un sueño del que no podía despertar lo atormentaba. La oscuridad lo rodeaba, y todo lo que podía hacer era escuchar el eco de la promesa de Olivia resonando en su mente. Para siempre, repitió la voz de Olivia, y de alguna manera, las palabras eran más que solo un susurro. Parecían envolverlo, invadirlo.
Cada palabra era como una cuerda que lo ataba más y más al abismo en el que estaba sumido. De repente, la figura de Olivia se desvaneció. Germán parpadeó varias veces, sintiendo un ligero rayo de esperanza en su corazón. Tal vez había sido una alucinación, tal vez la angustia lo estaba haciendo ver cosas. Pero cuando miró hacia abajo, vio la mano de Olivia extendida hacia él, flotando en el aire, rodeada de sombras. Una mano fría, que emanaba un poder oscuro y siniestro. Olivia. Susurró otra vez, esta vez con un tono de desesperación. La mano se movió lentamente, tocando su rostro. Un dolor intenso lo recorrió, como si las fibras mismas de su ser estuvieran siendo arrancadas. Su visión se distorsionó, y antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, el mundo a su alrededor comenzó a desmoronarse. Los pedazos de oscuridad se rompían como cristal, y Germán cayó en un abismo profundo, un abismo donde el tiempo ya no existía. La sensación de estar perdiéndose era insoportable, y el eco de la voz de Olivia no dejaba de perseguirlo. Para siempre. Te prometí que sería para siempre. Y, entonces, todo se detuvo. Un silencio absoluto llenó el vacío. Germán ya no podía escuchar la voz de Olivia. Ya no podía sentir su presencia. Por un momento, pensó que finalmente había escapado. Pero el silencio pronto se rompió, no por la voz de Olivia, sino por un susurro frío y lejano, algo que provenía de lo más profundo de su alma. No puedes escapar. Germán. Germán despertó con un sobresalto. El aire estaba pesado y viciado, como si estuviera atrapado en una prisión de niebla. No podía recordar cómo había llegado hasta allí, ni cómo había escapado del abismo que parecía haberlo tragado. Lo único que sentía era un dolor indescriptible que recorría su cuerpo, como si cada parte de él hubiera sido desgarrada y reconstruida por fuerzas ajenas. El entorno a su alrededor era inconfundible. La casa de Olivia. Su hogar. Pero algo estaba mal. La decoración, que solía llenarlo de una cálida sensación de paz, ahora parecía inquietante. Las sombras se alargaban de una manera antinatural, y las paredes parecían respirar, exhalando un aire viciado que lo asfixiaba. El sonido del reloj J, que antes era reconfortante, ahora era ensordecedor. Tic. Tac. Tic. Tac. Como un eco que lo atrapaba en un ciclo interminable. Germán se levantó lentamente, con la sensación de que algo lo observaba desde las sombras. La casa estaba vacía, pero él podía sentir la presencia de algo que no debía estar allí. En la cocina, la taza de café que Olivia solía preparar cada mañana todavía estaba sobre la mesa, como si esperara que ella regresara para beberla. Germán caminó hacia ella, pero al acercarse, vio que la taza estaba rota, fragmentada en pedazos, como si alguien la hubiera golpeado con furia. En ese instante, un estremecimiento recorrió su espalda. Algo lo acechaba, y no sabía si era real o solo el eco de su mente rota. De repente, un leve susurro llenó el aire, como un murmullo distante, casi imperceptible. Germán. La voz dijo, suave y etérea. Era la voz de Olivia, pero no sonaba como la conocía. Estaba distorsionada, como si estuviera filtrada a través de una niebla espesa, o quizás a través de la distancia del más allá. Germán dio un paso atrás, su corazón latiendo con fuerza. Olivia. ¿Eres tú?, preguntó, su voz temblorosa. El miedo lo invadió de inmediato, pero algo en su interior le decía que debía enfrentar aquello, que debía entender qué estaba sucediendo. Sí. Soy yo, susurró la voz de nuevo, esta vez más cerca, tan cerca que podía sentir el aliento sobre su piel. He vuelto por ti. El aire se volvió más denso, como si algo estuviera llenando la habitación. Germán intentó moverse, pero sus piernas no respondían. La figura de Olivia apareció ante él, flotando en la penumbra de la cocina, como una sombra que se desmaterializaba y volvía a tomar forma. Su rostro estaba pálido, desfigurado, como si las sombras lo estuvieran consumiendo. Los ojos de Olivia ya no eran los mismos. Estaban vacíos, pero profundos, como agujeros oscuros que lo miraban con una intensidad palpable. Para siempre, susurró Olivia, su voz ahora resonando en la mente de Germán. Te prometí que sería para siempre. Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, creciendo y tomando forma, envolviendo a Germán, cubriéndolo, asfixiándolo. Los objetos de la casa se distorsionaron, los muebles se desmoronaron y las paredes comenzaron a deformarse, como si la realidad misma estuviera siendo desgarrada por una fuerza incontrolable. No. Gritó Germán,
luchando por liberarse de las sombras que lo envolvían. Pero la oscuridad parecía más fuerte que él. Los gritos de Olivia se mezclaban con los suyos, resonando en un coro macabro que los unía en el mismo tormento eterno. T lo dije. Para siempre. Murmuró Olivia, su rostro ahora completamente distorsionado. No puedes escapar, Germán. No hay salida. Las sombras comenzaron a arrastrarlo, su cuerpo se movía sin control, como si estuviera siendo arrastrado por una fuerza mucho más grande que él. La luz en la habitación se desvaneció lentamente, hasta que solo quedó la oscuridad, consumiéndolo todo. Y entonces, en el último suspiro, cuando la oscuridad lo tragó por completo, Germán entendió la verdad. Olivia nunca se fue. Nunca lo dejaría. La promesa que ella le hizo no era solo un juramento de amor, sino una condena. Una condena eterna. La oscuridad lo envolvía, y Germán ya no sabía si seguía despierto o si había caído en un sueño del que nunca despertaría. Su mente estaba desbordada, atrapada entre el dolor de la pérdida y la pesadilla de un amor que lo arrastraba hacia lo profundo. A su alrededor, la casa de Olivia parecía desmoronarse, como si cada rincón estuviera siendo devorado por una fuerza invisible. Con un esfuerzo titánico, Germán logró abrir los ojos, pero todo lo que veía era una neblina espesa, impenetrable. Podía escuchar los susurros de Olivia, su voz flotando en el aire, como si estuviera a su lado, pero al mismo tiempo, tan lejos. Nunca me ira. German. Siempre estaré contigo. Un frío intenso recorría su cuerpo, y las sombras parecían retorcerse, como si estuvieran ganando vida propia. Germán trató de moverse, pero sus piernas no respondían, como si el suelo estuviera hecho de una sustancia viscosa que lo mantenía atrapado. El miedo lo invadió, y una sensación de desesperación se apoderó de él. ¿Cómo podía escapar de esto? ¿Cómo podría huir de su propio amor convertido en monstruo? Olivia, por favor, detent. Susurró, su voz temblorosa, apenas audible en el vacío. Pero la respuesta que recibió no fue la de la mujer que conoció, ni la de la amante que había amado. Fue un eco distorsionado, como un susurro profundo que parecía venir de las entrañas mismas del abismo. No puedo detenerme, Germán. No puedo dejarte ir. Para siempre, lo prometí. De repente, las sombras se concentraron en un solo punto, formándose en una figura que se materializó lentamente ante él. Olivia apareció, pero no era la misma. Su rostro estaba cubierto de cicatrices, sus ojos vacíos y oscuros, y su piel parecía estar deshaciéndose, como si estuviera siendo consumida por la misma oscuridad que la rodeaba. Su boca se abrió en una sonrisa macabra, una sonrisa que no tenía nada de amor, sino de desesperación. ¿Qué me has hecho?, preguntó Germán, su voz ahogada por el miedo. ¿Qué eres ahora? Olivia no respondió de inmediato. En su lugar, la oscuridad comenzó a extenderse desde su cuerpo, abarcando todo a su alrededor. La casa, las paredes, los objetos. Todo comenzó a desmoronarse, como si estuviera siendo devorado por un vacío sin fin. Germán sintió como el aire se volvía más denso, como si estuviera siendo tragado por un agujero negro. Soy lo que tú me hiciste ser, respondió Olivia, su voz resonando en la oscuridad. Soy el resultado de tus promesas rotas. Soy la sombra de tu amor eterno. Germán intentó retroceder, pero sus pies se hundieron en el suelo, como si todo lo que tocaba se desintegrara bajo su peso. La sensación de estar atrapado era insoportable, como si estuviera siendo succionado por la misma oscuridad que ahora tomaba forma, rodeándolo por completo. No. Esto no es lo que queríamos, gritó Germán, pero su voz parecía ser devorada por el vacío. Esto no puede ser real. Olivia se acercó lentamente, su figura desvaneciéndose y reapareciendo en la oscuridad, como una sombra que se desmaterializaba y volvía a formar una figura macabra. Es más real de lo que crees, Germán, dijo con una sonrisa cruel. Lo que comenzó con amor, ahora es una condena. Una condena para ti, para siempre. De repente, las sombras lo rodearon por completo. Germán intentó luchar, pero era inútil. La oscuridad lo absorbía, tragándose su cuerpo y su alma. La figura de Olivia, ahora completamente descompuesta, se acercó más, sus ojos vacíos mirando fijamente a Germán, como si lo estuviera reclamando. Olivia. Murmuró, su voz quebrada por el dolor y la desesperación. La figura de Olivia levantó la mano, y la oscuridad se concentró en ella, como si estuviera canalizando todo el poder de la sombra que lo envolvía.
Germán sintió un dolor insoportable, como si su cuerpo estuviera siendo desgarrado desde adentro. Los gritos de su alma resonaron en la oscuridad, pero nadie los escuchaba. Para siempre, Germán, susurró Olivia, su voz convirtiéndose en un eco lejano, que parecía provenir de todas partes. Para siempre, lo prometí. Y entonces, todo desapareció. La oscuridad lo tragó por completo, y con ella, la promesa eterna de Olivia. Germán despertó, o al menos eso creía. El dolor había cesado y la oscuridad se había disipado, pero algo estaba profundamente mal. La luz en la habitación era extraña, opaca, como si el día se hubiera congelado en el tiempo. No podía mover su cuerpo, ni sentir su respiración. Solo podía escuchar, o eso pensaba, el suave susurro que lo llamaba desde el fondo de su mente. Despierta. German. La voz de Olivia resonaba, distante, pero clara. Sus ojos parpadearon, y por fin, pudo mover un dedo. Pero no estaba en su cuerpo. Algo no encajaba. La visión que tenía era la de una habitación vacía, la de su hogar, pero sentía un extraño vacío en su pecho, como si ya no perteneciera allí. La sensación de ser observado lo envolvía. Olivia. Susurró, pero su voz sonaba rara, como si no fuera la suya. La figura de Olivia apareció frente a él, pero no era como la recordaba. Estaba de pie en la entrada, su figura imponente y oscura, sus ojos vacíos y penetrantes, pero su sonrisa era la misma, esa sonrisa que alguna vez lo había cautivado. La atmósfera a su alrededor estaba distorsionada, como si el tiempo mismo se doblara y retorciera a su paso. Todo esto es tuyo, Germán, dijo Olivia, su voz resonando en cada rincón de la casa. Germán intentó levantarse, pero su cuerpo no respondía. El terror lo invadió al comprender que no estaba en su propio cuerpo. Entonces, algo helado le recorrió la espalda cuando se dio cuenta de lo que había sucedido. Lo prometí, ¿recuerdas? Para siempre. Continuó Olivia, acercándose lentamente. Las sombras que la rodeaban parecían moverse de manera autónoma, arrastrándose como serpientes, y en un abrir y cerrar de ojos, las paredes de la casa comenzaron a desmoronarse. Lo que una vez fue su refugio, su hogar lleno de recuerdos, ahora era un lugar distorsionado, como si estuviera atrapado en una pesadilla interminable. La estructura misma se retorcía, deformándose en ángulos imposibles. ¿Qué me has hecho?, preguntó Germán, su mente llena de horror. T lo dije. Soy lo que me convertist. Olivia extendió una mano hacia él, su rostro deformándose lentamente, como si se deshiciera ante sus ojos. Te amé tanto, que no pude dejarte ir. Pero ahora, eres mío. Para siempre. En ese momento, Germán comprendió la verdad con una claridad aterradora. Él no estaba muerto. No estaba vivo. Había sido atrapado, no en un cuerpo, sino en el limbo de la mente, una extensión de su propia angustia. Olivia no lo había rescatado, lo había aprisionado. Las sombras comenzaron a arremolinarse, envolviéndolo en una espiral de oscuridad, empujándolo hacia una oscuridad mucho más profunda. Las paredes, ahora una masa informe de carne y hueso, lo apresaban. No había escape. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué estás haciendo?, gritó Germán, luchando por liberarse. Olivia se acercó lentamente, y su voz volvió a resonar en su mente, no como un susurro, sino como un eco doloroso, como si estuviera dentro de él, desde el mismo núcleo de su alma. Siempre ti me, German. Siempre lo hair. Tú y yo. Siempre seremos uno. Las paredes comenzaron a cerrarse, empujando a Germán hacia el centro de la habitación. Las sombras que rodeaban a Olivia se transformaron, comenzando a tomar forma humana. Cientos de figuras surgieron de la oscuridad, cada una con ojos vacíos, como los de Olivia, y sonrisas macabras que reflejaban lo que él ya sabía. El amor que había prometido ahora se había transformado en una condena eterna, una prisión sin fin. El último grito de Germán se ahogó en la neblina espesa que lo rodeaba. Los rostros distorsionados de los que alguna vez fueron humanos lo rodearon, fusionándose con la presencia de Olivia, su voz ya no solo resonando en su mente, sino en todos los rincones del abismo. Y entonces, todo se detuvo. El silencio fue absoluto. El tiempo dejó de existir, y la sensación de peso en su pecho desapareció. Germán ya no podía distinguir si estaba despierto o dormido, si estaba vivo o muerto. Lo único que quedaba era la conciencia de una realidad distorsionada, donde el amor se había convertido en su propio tormento.
Una condena para siempre. De repente, en el último susurro de su mente, algo aterrador surgió en su pensamiento. ¿Y si yo también soy ahora una sombra? Porque en ese lugar, donde el tiempo ya no tenía poder, ni la muerte era una liberación, Germán entendió finalmente la pesadilla. No había escapatoria. El ciclo no terminaría. Olivia no solo lo había atrapado en la muerte, sino que ahora él también sería parte de esa oscuridad, de esa condena, para siempre.